¿Y si todo lo que te enseñaron sobre las pirámides fuera una mentira? Nos dijeron que el faraón Keops construyó la Gran Pirámide con herramientas de cobre y 20.000 trabajadores en solo 20 años. Pero, ¿y si Graham Hancock te dijera que eso es imposible? Creo que estamos viendo nuevamente una tecnología perdida. Y fue ese apocalipsis antiguo, hace 12.800 años, el que borró todo rastro. Pasó años investigando historia prohibida, mapas antiguos, escaneos desclasificados y datos arqueológicos suprimidos. Y lo que encontró dejó impactados incluso a los investigadores más experimentados. Esto es prueba de quién construyó realmente las pirámides, y te dejará atónito. Graham Hancock, el hombre que se negó a guardar silencio, no es un historiador típico, no es egiptólogo, no es profesor titular y no pertenece a la élite académica. De hecho, esa es exactamente la razón por la que tanta gente confía en él. Experiodista de The Economist, Hancock dio un giro audaz en los años 90. Dejó de perseguir titulares y empezó a perseguir algo más profundo, la historia perdida. Sus preguntas eran simples. ¿Qué pasaría si las civilizaciones antiguas fueran mucho más antiguas de lo que creemos? ¿Qué pasaría si nuestros libros de historia solo contaran la mitad? ¿Y si la verdad hubiera estado literalmente enterrada bajo siglos de arena, piedra y rígido control académico? Durante más de 3 décadas, Hancock ha viajado por el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las selvas de Indonesia, desde las ruinas sumergidas frente a Japón hasta los templos de Centroamérica. Ha entrevistado expertos en geología, astronomía, lenguas antiguas y mitología comparada. Su enfoque es multidisciplinario, hilando patrones que la academia tradicional suele ignorar. Mientras los estudiosos convencionales llaman a esto pseudociencia, millones de lectores y espectadores ven a Hancock no como un conspiracionista, sino como un denunciante de la historia antigua. Los críticos llaman a sus teorías peligrosas, engañosas e incluso antiintelectuales, pero millones ven otra cosa. Un hombre que hace las preguntas que nadie quiere hacer y que lo respalda con investigación, imágenes y hechos. Lo que hace diferente a Hancock no son solo sus ideas, sino su negativa a guardar silencio. No afirma tener todas las respuestas. Simplemente señala que la historia oficial no encaja, que las piezas no cuadran y que hay más en nuestro pasado de lo que nos han contado. Y en la cima de su lista de maravillas malinterpretadas está el monumento más grande y desconcertante de todos, la Gran Pirámide de Giza. El problema Keops, un monumento sin nombre. La Gran Pirámide es la estructura más icónica del planeta, pero al buscar respuestas en su interior, ocurre algo extraño. No hay ninguna. Según la versión oficial, fue construida alrededor del 2500 a.C. por el faraón Keops, también llamado Khufu. La narrativa dice que se completó en poco más de 20 años con una enorme fuerza laboral de obreros capacitados, no esclavos. Se movieron 2,3 millones de bloques de piedra caliza usando herramientas de cobre, trineos de madera y mucha mano de obra. Es la historia repetida en libros, museos y escuelas por generaciones, pero Hancock no la acepta. Su pregunta es simple: ¿dónde están las pruebas? Para una civilización tan obsesionada con los detalles, el silencio dentro de la Gran Pirámide es ensordecedor. La mayoría de las tumbas reales están llenas de inscripciones del Libro de los Muertos, alabanzas a los dioses, nombres de faraones y declaraciones de poder y linaje divino. Pero dentro de la Gran Pirámide no hay nada, ni un solo jeroglífico en las paredes, ni relieves, ni textos funerarios, solo cámaras silenciosas talladas en piedra. Incluso el supuesto sarcófago de la cámara del rey es cuestionable. Una caja de granito sin marcas, sin decoración y vacía.
Nunca se encontró ninguna momia, ni sellos, ni reliquias. Entonces, ¿de dónde viene la conexión con Keops? De una sola cosa, unas marcas de cantera, básicamente grafitis antiguos hallados supuestamente dentro de una cámara oculta sobre la cámara del rey. Fueron descubiertos en 1837 por el coronel Howard Vyse, un explorador británico que trabajaba con explosivos. Según su diario, la cámara estaba sellada hasta que él la abrió a la fuerza y encontró inscripciones con el nombre de Keops. Pero Hancock y otros investigadores destacan lo inestable de esta afirmación. No hubo testigos. Vyse competía con otro explorador y existen inconsistencias en sus registros que sugieren que pudo haber falsificado las marcas. Hasta hoy, esa marca de cantera es la única evidencia directa que vincula a Keops con la Gran Pirámide. No está grabada en su exterior, no aparece en papiros antiguos ni en relieves de templos de la época. Entonces, ¿por qué se atribuye oficialmente este monumento, una maravilla de ingeniería aún inigualable, a un rey que no dejó ninguna marca en él? La respuesta de Hancock es inquietante. La pirámide no fue construida para Keops. Probablemente Keops la encontró, la heredó y la reclamó. Dinastías posteriores pudieron restaurar o reutilizar estructuras aún más antiguas, sin conocer su origen. Esto explicaría por qué la Gran Pirámide es tan superior a las demás pirámides del Imperio Antiguo, la mayoría hoy convertidas en escombros. En otras palabras, su origen verdadero quizá ya era un misterio incluso para los antiguos egipcios. Pero incluso si aceptamos que Keops no la construyó, queda la pregunta más difícil. ¿Cómo se construyó? Lo que sigue no es solo curiosidad histórica, es una imposibilidad ingenieril, la ingeniería que no debería existir. La Gran Pirámide está alineada al norte verdadero, con un margen de error de 0,05 grados, algo que hoy requiere instrumentos avanzados. Su base, de más de 13 acres, está nivelada con menos de 1 pulgada de variación. Los bloques encajan con precisión milimétrica. Todo esto con herramientas de cobre y piedra, según la historia oficial. Las pruebas experimentales muestran que el cobre es demasiado blando para cortar granito y que reproducir el trabajo de la pirámide es lento, impreciso y casi imposible. La pirámide tiene 2,3 millones de bloques, que según la versión oficial se colocaron en 20 años, lo que exige instalar un bloque cada 2,5 minutos, durante 24 horas al día, por 2 décadas, sin errores. El diseño interno, la gran galería, la cámara del rey, sus proporciones matemáticas, su relación con Pi y el conocimiento astronómico incorporado, convierte a la estructura en un instrumento científico. Hancock resume: esto no es ingeniería primitiva, es ingeniería avanzada. Los egipcios no construyeron nada después que igualara esta perfección. De hecho, las pirámides posteriores se derrumbaron. Para Hancock, la conclusión es inevitable. La Gran Pirámide no es un producto del Imperio Antiguo. Fue heredada, reutilizada o construida por una civilización con conocimientos y herramientas que ya no comprendemos. Pero hay un misterio más: el transporte del material, especialmente los bloques de granito de la cámara del rey, que pesan hasta 80 toneladas. ¿De dónde vinieron y cómo fueron movidos? Este enigma lleva la historia a un nivel aún más profundo, y no era cualquier granito. Estos enormes bloques, algunos de hasta 80 toneladas, fueron transportados desde Asuán, una cantera situada a más de 500 kilómetros al sur de Egipto. Piensa en eso: cada uno de esos bloques pesa casi lo mismo que una locomotora diésel. Ahora imagina mover varias locomotoras río arriba por el Nilo, luego arrastrarlas tierra adentro y finalmente levantarlas a más de 150 pies de altura hasta el corazón de la pirámide. Todo usando nada más que cuerdas, trineos de madera
y fuerza humana. Eso es lo que la narrativa oficial quiere que creas. Pero aquí está el problema. No existe evidencia sólida de cómo se hizo realmente. La teoría más común es la teoría de la rampa, la idea de que los trabajadores construyeron enormes rampas rectas o en espiral para arrastrar los bloques por los lados de la pirámide en construcción. Pero los ingenieros que han analizado esta teoría señalan su falla fatal. La rampa habría necesitado medir al menos 1 milla y contener más material que la propia pirámide. Y aún así, no se ha encontrado rastro alguno de esa rampa. Ni un solo fragmento de esa supuesta estructura esencial de ingeniería ha sobrevivido. Otros proponen rampas internas o poleas, pero nuevamente no hay evidencia arqueológica que respalde estas ideas, y las herramientas que supuestamente se usaron, como trineos de madera, cinceles de cobre y cuerdas, no resisten el escrutinio cuando se aplican a pesos tan increíbles. Operadores modernos de grúas y canteros han intentado mover y tallar bloques de granito con réplicas de herramientas antiguas y lo encontraron extremadamente difícil e ineficiente, incluso con técnicas actuales. De hecho, muchos ingenieros modernos han dicho abiertamente que no podrían replicar la construcción de la Gran Pirámide con las herramientas atribuidas a los antiguos egipcios. Graham Hancock lo dice sin rodeos. Esto no fue fuerza humana, fue conocimiento. Sugiere que los constructores poseían un nivel de ingeniería que se ha perdido o que ha sido ignorado deliberadamente, ya sea mediante sistemas avanzados de elevación o un entendimiento de la física que ya no poseemos. Está claro que la historia oficial deja más preguntas que respuestas. Y luego está la pregunta más grande de todas. Si esto no se hizo en el 2500 a.C., como afirma la egiptología tradicional, entonces, ¿cuándo se hizo? Hancock cree que la respuesta no está tallada en muros ni escondida en cámaras funerarias, sino en otro lugar por completo. No en piedra, sino en agua. Para descubrir la verdadera línea temporal de las pirámides, Hancock recurre a algo que la mayoría de arqueólogos ha ignorado: la piedra erosionada por lluvia de la Esfinge. Y lo que revela podría retroceder miles de años nuestra comprensión de la historia egipcia. La Esfinge, el agua. En el borde de la meseta de Giza se alza uno de los monumentos más icónicos de la historia humana, la Gran Esfinge. Mitad león, mitad humano, tallada en un único bloque de piedra caliza, mira en silencio a través de las arenas del desierto. Según los egiptólogos tradicionales, fue construida alrededor del 2500 a.C. durante el reinado del faraón Kefren. Pero Hancock afirma que esa fecha es errónea y que corregirla revelaría quién construyó realmente las pirámides. Esta es la pregunta que el geólogo Dr. Robert Schoch se atrevió a plantear. En los años 90, Schoch examinó la Esfinge no como un artefacto, sino como una formación geológica. Lo que encontró sacudió al mundo académico. La piedra que rodea la Esfinge muestra profundas grietas verticales, un tipo de erosión causada no por viento y arena, como afirma la teoría tradicional, sino por lluvias intensas y prolongadas. Este tipo de erosión hídrica solo pudo haber ocurrido durante un periodo de fuertes precipitaciones, algo que Egipto no ha visto en miles de años. La última vez que la región de Giza experimentó suficiente lluvia para causar este desgaste fue al final del Pleistoceno, hace entre 10.000 y 12.000 años. En otras palabras, alrededor del 10.500 a.C. La teoría de Schoch chocó inmediatamente con la historia convencional. Si la Esfinge fue tallada realmente tan temprano, precedería no solo a las pirámides, sino a todo el periodo dinástico de Egipto.
Eso significaría que ya existía una civilización altamente organizada mucho antes de lo que nos enseñan los libros de historia. Graham Hancock tomó los hallazgos de Schoch y los conectó con algo aún mayor, la teoría de un cataclismo global, posiblemente un diluvio o un evento climático abrupto alrededor del 10.500 a.C. C. Esto se relaciona con la hipótesis del impacto del Younger Dryas, un supuesto cometa o evento de deshielo masivo que terminó rápidamente la última era de hielo y devastó culturas antiguas. Si la Esfinge fue tallada por una civilización predinástica antes de este cataclismo, podría ser uno de los pocos monumentos supervivientes de un capítulo perdido de la historia humana, un tiempo en el que ingenieros antiguos dejaron un mensaje en piedra. Los historiadores tradicionales rechazaron esta idea como marginal, pero tuvieron dificultades para refutar la geología visible. El viento y la arena no pueden explicar los patrones. Solo el agua puede hacerlo. Hancock concluyó que la Esfinge no fue creada en el 2500 a.C. Simplemente fue adoptada por los faraones, igual que las pirámides, de una cultura mucho más antigua. Y así como la Esfinge fue construida en el 10.500 a.C., no podría ser casualidad que las estrellas de esa época coincidan perfectamente con los monumentos en tierra. Hancock cree que quienes construyeron Giza también estaban mapeando el cielo, y señaló a Orión para demostrarlo. Un mensaje en las estrellas. La fecha no es un accidente. Antes de revelar quién construyó realmente las pirámides, Hancock pregunta: ¿y si las pirámides no fueran tumbas ni simples monumentos, sino parte de un mensaje mucho mayor, no escrito con tinta ni tallado en muros, sino trazado en las estrellas? Este es el núcleo de la teoría de correlación con Orión de Robert Bauval, una idea revolucionaria que cambió la forma en que miramos Giza. Bauval notó algo extraño. Las tres pirámides no forman una línea recta perfecta. La tercera está ligeramente desplazada. Esta disposición, ignorada durante años, refleja las tres estrellas del cinturón de Orión en el cielo nocturno. Pero va más allá. Bauval usó software astronómico para calcular cuándo Orión habría estado exactamente en esa posición sobre Giza. El resultado, aproximadamente el 10.500 a.C. C. Esa fecha coincide casi perfectamente con la erosión hídrica de la Esfinge encontrada por Schoch. Dos líneas de evidencia, una geológica y otra astronómica, apuntan al mismo tiempo remoto. Para Hancock, esto no puede ser coincidencia. Afirma que la meseta de Giza fue diseñada como un plano celestial. La teoría cobra aún más fuerza al ver que otros sitios antiguos alrededor del mundo también reflejan mapas estelares: Göbekli Tepe, Teotihuacán y otros, todos alineados con constelaciones. Esto sugiere un conocimiento global compartido, mucho más antiguo y avanzado de lo que imaginamos. Como dice Hancock, son mapas del cielo fijados en piedra, mensajes dejados por sobrevivientes de un cataclismo global, personas que conocían las estrellas, comprendían la geometría y querían ser recordadas no con libros, sino alineando la tierra con el cielo. Así, la pregunta ya no es cuándo se construyeron las pirámides, sino quién tenía el poder y el conocimiento para construirlas con tanta precisión miles de años antes de la historia registrada. Y Hancock dice que encontró la respuesta: los constructores fantasma, rastros de una civilización perdida. Aquí es donde Graham Hancock lanza la revelación que los historiadores tradicionales no quieren aceptar. Las pirámides no fueron construidas por el faraón Keops ni por ningún faraón. Fueron construidas por alguien más, mucho antes de que existiera Egipto dinástico. Según Hancock, los verdaderos constructores fueron sobrevivientes de una civilización avanzada de la era preglacial,
destruida hace unos 12.800 años por un cataclismo global, posiblemente un impacto cometario durante el periodo Younger Dryas. No eran cavernícolas, eran arquitectos, astrónomos y navegantes expertos. Eran un pueblo olvidado al que Hancock llama los magos de los dioses. Cree que, cuando colapsó esta civilización, sus sobrevivientes llevaron fragmentos de su conocimiento por todo el mundo, sembrando las bases de culturas antiguas posteriores. Y la Gran Pirámide fue una de sus obras maestras, no una tumba ni un monumento al ego, sino una cápsula del tiempo, un mensaje de piedra diseñado para sobrevivir a inundaciones, guerras y al mismo olvido. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Hancock muestra que estructuras piramidales y alineaciones cósmicas aparecen en continentes distintos, desde la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México, hasta Angkor Wat en Camboya y las pirámides de Meroe en Sudán, todas construidas por pueblos que, supuestamente, nunca tuvieron contacto, y aún así comparten las mismas constantes matemáticas, alineaciones celestes e incluso rasgos arquitectónicos. Él conecta estos puntos diciendo que estamos viendo huellas dactilares, la misma mano, el mismo conocimiento resonando a través del tiempo. Para Hancock, los constructores de las pirámides de Giza conocían la geometría sagrada, midieron las dimensiones de la Tierra y codificaron la precesión de los equinoccios en piedra, un conocimiento que la humanidad apenas volvió a comprender en siglos recientes. Y aquí llega la afirmación final que dejó al mundo en shock. Hancock no estaba adivinando, trajo las pruebas. A través de la geología, la astronomía, el análisis arquitectónico y el reconocimiento de patrones globales, construyó un argumento que apunta directamente a una civilización perdida, real, más antigua, más inteligente y mucho más capaz que cualquier cosa que aparezca en nuestros libros de texto. Ellos serían quienes realmente construyeron las pirámides. Pero si eso es cierto, y si la historia está equivocada a tal escala, ¿por qué no nos lo han dicho? Hancock dice que la respuesta es simple, porque hay personas trabajando muy duro para mantener la verdad enterrada, el encubrimiento. Para Graham Hancock, lo más frustrante de todo este misterio no son solo los vacíos en la historia, sino la manera en que esos vacíos han sido activamente ocultados. Señala un momento clave en 1993, que lo cambió todo, y quizá no somos tan especiales como pensamos. ¿Qué opinas de las pruebas de Hancock? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.